El 30 de agosto de 1996, guerrilleros de las FARC se toman la base militar de Las Delicias en el departamento del Caquetá y secuestran a 60 soldados. Sus madres piden su libertad a través de los medios de comunicación. A partir de estas imágenes de dolor, la artista Beatriz González realiza la serie Las Delicias. No busca retratar la realidad, sino ofrecer una opinión no verbal, simbólica, íntima y personal sobre estos hechos. La fuerza de estas obras contradice a aquellos que anunciaron la muerte de la pintura a comienzos de los años 80. Por el contrario, la pintura y el dibujo continúan vigentes y tienen mucho que decir. Claro que ya no lo dicen como antes. Capítulo 2. El arte no es como lo pintan. El título de la serie, que el sitio se llamaba Las Delicias y fue una iniquidad, ¿no? Entonces, ese Las Delicias, el contraste entre Las Delicias, que debía ser un sitio maravilloso de los llanos, con aves, con buen clima, delicioso, un sitio maravilloso, se convierte en un infierno. Eso me gustó, dar ese contraste. Entonces, entre las madres, realmente consolidadas en un grupo, y el contraste del sitio, me pareció que podía ser muy interesante hacer una serie de mujeres llorando. Para mí el arte mío se dividió en dos, antes y después de la quema del Palacio de Justicia. A mí el incendio del Palacio de Justicia me afectó mucho. Yo me acuerdo que dije, ya no se puede reír más, que todo lo mío era crítico, burlesco, burlón, era un poco viendo la comedia colombiana. Y en ese momento yo entiendo que ya no puedo hacer nada más. La circunstancia histórica de Colombia en la década de los 80 afecta notablemente la producción artística. El boom del narcotráfico trae grandes flujos de dinero a Colombia e impacta el mercado de la pintura. Lo que hubo ahí en la pintura fue lo que pasó en los otros sectores del país, en el fútbol, en la finca raíz, y por consiguiente el de la arte fue exactamente igual. Hubo un exceso de demanda y entonces los precios se subieron. Cuando el boom de la pintura, nosotros no tuvimos ese boom, porque nunca vendimos grandes sumas de dinero, pero tampoco vendíamos poco, vendíamos una cosa normal, y durante el boom de pintura seguimos vendiendo lo normal porque eran los clientes que teníamos y los hijos de esos clientes. Pero el narcotráfico fue para mí una cosa frustrante y buena, porque lo que ellos querían yo no lo vendía. Así directamente esos personajes no fueran a comprar a una galería, pero había en circulación el dinero y se sentía como el progreso, la opulencia. El arte se empezó a asociar como a una especie de palacetes, como neoclásicos, entonces todo, yo no sé cómo de dónde empezamos a volverse que elegantes, es decir, la gente empezó a cambiar su gusto. Lo que pasa es que el dinero circulaba. Entonces el que vendía carros pues se beneficiaba de eso y eso alimentaba el sistema, llamémoslo así, el sistema como económico del país, el sistema sanguíneo. La gente cuando tiene dinero pues que quiere un buen carro, quiere una buena casa, cuando tiene una buena casa quiere algunas piezas de arte. Los narcos pedían pinturas, a los narcos no les interesaban las instalaciones, no les interesaban esas cosas, los narcos querían cómo colocar en sus cuadros, cómo decorar sus casas, y muchos artistas accedieron, y eso es muy dramático en la serie en la década del 80. La gente preguntaba por un Botero, un Obregón, no era gente que supiera de arte, pero sabía de nombres y eso es lo que quería adquirir. El tipo de galerías que se movían era un tipo de espacios donde primaba lo comercial. Hubo un problema grave, digamos, en las galerías, en casi todas, que era que aprovechando la gran demanda de obra, casi todas se dedicaron, bueno, a la venta o al mercado secundario, es decir, a promover
tipo de obra que tuviera como bastante posibilidad comercial y que se está comprando mucho y que se utilizaba para todo tipo de negocios, y promovieron, más que todo fue una idea del arte como inversión. Parecería que entonces el dinero favorece la pintura, en tanto se vende mucho, pero el error de la premisa es considerar que vender pintura es bueno para la pintura. Muchos artistas, inclusive artistas grandes, se corrompieron vendiéndole a los narcos, inclusive su arte se cayó de nivel. Yo no creo que haya influido en la pintura, influyó en el mercado de la pintura, en un mercado que era mentiroso, un mercado que no era verdadero. En aquella época un estudiante de arte de tercer semestre podía vender ya pinturas carísimas, entonces yo creo que eso fue un factor muy negativo para el desarrollo y la evolución de la pintura. Cuando yo entré en el 87, pues muchísima actividad, después viene la crisis internacional en los 90 y después viene la gran crisis de Colombia en 1995. En el 95 pues ya no se vende nada. Muchas de esas galerías en los años, digamos, 97, 98 cerraron o tuvieron crisis o se replantearon, entre comillas, porque se dieron cuenta que su modelo había terminado, pero no era el modelo, sino que el país había cambiado de cierta manera, no estaba tan permisivo con esto del narcotráfico. Yo no sabía. Yo no sabía. Yo no sabía. En los 90s, ante el auge de las instalaciones y el video, en una cultura saturada de imágenes, de nuevas tecnologías para producirlas y de cierta pintura omnibulada por complacer el gusto emergente, los pintores deben replantear el significado de su oficio. Colombia ha cambiado. La pintura debe reinventarse si quiere sobrevivir.